Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre leyendas de terror mexicanas que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. El sol de San Vicente Ferrer caía como plomo derretido sobre los adobes encalados, levantando un vaho tembloroso del polvo ocre que cubría cada camino, cada vereda. Axel Tecuatl, con la espalda ya empapada de sudor, maldijo en voz baja la terquedad de su abuela, Itzel Quijano, y la suya propia por ceder a su insistencia. Había regresado al pueblo tras años en la capital, con la cabeza llena de ideas modernas y la risa fácil ante las viejas supersticiones. Pero ahora, bajo el peso de su asadón y el silencio opresivo de la tarde, las sombras de los cerros que abrazaban el valle parecían cobrar una vida distinta a la que recordaba. Estaba desmalezando una parcela al este del pueblo, un terreno que nadie cultivaba desde hacía generaciones, pegado a un viejo ahuehuete de tronco nudoso y raíces que se hundían en la tierra como venas de gigante. La abuela Itzel siempre había dicho que esa tierra era brava, que tenía dueño y que perturbarla traería más pena que beneficio. Axel, sin embargo, veía solo un campo virgen para extender la milpa familiar y una oportunidad de demostrar que los viejos cuentos no eran más que eso, cuentos para espantar niños. El aroma a tierra seca y a la hierba recién cortada se mezclaba con un sutil tufo a humedad que no correspondía al clima. A medida que el asadón mordía la tierra, un ruido metálico lo detuvo. Curioso, escarbó con más ahínco, hasta desenterrar una pequeña figura de barro cocido, extrañamente pesada y fría al tacto. Era una especie de ídolo, de factura antigua, con ojos vacíos y una boca desdibujada por el tiempo, pero que aún conservaba una expresión de inacible tristeza o de profundo conocimiento. En lugar de dejarla donde estaba, como le dictaba una voz interna que sonaba extrañamente como la de su abuela, Axel la guardó en su morral, pensando en el valor que podría tener o en lo peculiar que resultaría como adorno. Esa noche, el viento silbó de forma inusual alrededor de su jacal. No era el ulular familiar que arrullaba el sueño en San Vicente Ferrer, sino un gemido prolongado, casi humano, que parecía arrastrarse por debajo de la puerta y colarse por las rendijas de las ventanas. Su perro, Canek, un mestizo de ojos vivos y ladrido valiente, gimoteó sin cesar y se escondió bajo su cama, algo que nunca antes había hecho. Al día siguiente, Canek no apareció por ningún lado. Axel lo buscó por los alrededores, llamándolo hasta que su voz se desgarró en la garganta, pero solo encontró el silencio. La abuela Itzel lo miró con esa mezcla de sabiduría y reproche que solo las ancianas de pueblo saben conjurar. El ahuehuete tiene memoria, Axel. Y la tierra, dueño. Los días siguientes, el aire de San Vicente Ferrer se volvió denso para Axel. Las sombras se alargaban de forma antinatural en los rincones de su casa, y en la periferia de su visión, figuras fugaces parecían moverse, demasiado rápidas para ser identificadas, demasiado persistentes para ser ignoradas. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, el aroma a incienso de la iglesia se mezcló con un hedor a animal salvaje, a tierra húmeda y a algo putrefacto que solo él parecía percibir. Sintió una presencia a su espalda, un aliento frío en la nuca, pero al girarse, solo encontró el bullicio normal de los vendedores de cempasúchil y pan de muerto, preparándose para el Día de Muertos. La figura de barro, que había dejado sobre la mesa de su cocina, parecía mirarlo con sus ojos vacíos. Juraría que, en ocasiones, su expresión cambiaba, volviéndose más severa, más antigua. Por las noches, los susurros comenzaron. Al principio, eran apenas audibles, como el murmullo del viento, pero luego, se hicieron más claros, llamando su nombre con una voz gutural, distorsionada, que parecía venir de las paredes, del techo,
de debajo de su propia cama. No podía dormir. Las horas se extendían, cargadas de una expectativa de terror, el miedo a lo que aparecería si cerraba los ojos. La fatiga se acumuló en su rostro, la palidez se hizo su compañera. La abuela Itzel, sentada en su equipal, lo observó con tristeza. «Axel, ¿qué trajiste de esa tierra vieja? ¿Qué ofensa cometiste?» Él le contó lo de la figurilla, la curiosidad, el desprecio por las viejas creencias. Itzel cerró los ojos y negó con la cabeza. No era tierra brava, hijo. Era tierra sagrada. El ahuehuete es el guardián de un pasaje, y lo que encontraste es el corazón de ese guardián. Un nahual antiguo, pegado a la tierra, que toma forma de lo que desea para proteger lo suyo. Ha vivido ahí desde antes que San Vicente Ferrer tuviera nombre. Y ahora, lo has despertado y profanado su descanso. La abuela le explicó que ese nahual no era como los cuentos de brujos que se transforman en animales para robar. Este era un espíritu de la tierra, un protector ancestral cuya rabia no se manifestaba con garras o colmillos, sino con una lentitud insidiosa, una invasión de la mente y el alma. Se alimentaba del miedo, de la soledad, de la desesperanza. Lo que te susurra, lo que te sigue, es él. Quiere su corazón de vuelta, y si no se lo das, tomará el tuyo. Te secará por dentro, hasta que no quede más que una cáscara vacía, como los que se pierden en el monte y regresan, pero con la mirada de otro. Axel sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Intentó regresar la figura, pero cada vez que se acercaba a la parcela del ahuehuete, una niebla fría se levantaba, y los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro, se ahogaban en un silencio absoluto, opresivo. Las sombras se estiraban y danzaban, formando siluetas que parecían burlarse de él, y un escalofrío de terror puro lo obligaba a retroceder. Una noche, mientras el pueblo dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, Axel se despertó con el corazón desbocado. La figura de barro no estaba en la cocina. La buscó frenéticamente, sus manos temblaban, el sudor frío le perlaba la frente. La encontró en su propia almohada, mirándolo fijamente. Y entonces, la voz. No eran susurros esta vez, sino una voz clara, grave, que parecía vibrar en sus huesos, saliendo de la figura y de cada rincón de la habitación. Me has sacado de mi sueño. Me has robado mi esencia. Ahora, yo tomaré la tuya. El miedo lo paralizó. Vio cómo la figurilla se transformaba sutilmente, sus facciones de barro se suavizaban, sus ojos vacíos parecían adquirir una profundidad insondable. La habitación se enfrió hasta el punto de doler, y una sombra, densa y sin forma, se levantó de los rincones, envolviéndolo. No había garras, ni dientes, ni ojos brillantes. Solo la presencia abrumadora de una entidad antigua, de una furia acumulada por siglos de respeto profanado. Axel intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, como si una mano invisible le apretara el cuello. Sintió como una parte de sí mismo, una energía vital, se desprendía, era succionada. No era un dolor físico, sino una agonía del alma, una sensación de vacío creciente. El nahual no lo mató, no lo devoró. Simplemente lo vació. Cuando el sol volvió a asomarse por las colinas de San Vicente Ferrer, Axel Tecuatl fue encontrado sentado en el umbral de su jacal, con la mirada perdida en el horizonte. Su piel estaba pálida, sus ojos, antes llenos de vida y modernidad, ahora reflejaban un vacío abismal, una ausencia. Ya no hablaba, no respondía a su nombre. La abuela Itzel lo recogió, sus ojos llenos de lágrimas, sabiendo que el Axel que conocía había desaparecido. La figurilla de barro no estaba. Solo quedaba el eco del viento silbando alrededor del ahuehuete, un recordatorio perenne de que en San Vicente Ferrer, las viejas leyendas no eran solo cuentos, sino advertencias vivas, sombras que acechaban a aquellos que osaban profanar lo sagrado, dejando a su paso una huella imborrable de terror y un silencio que resonaba con la fatalidad. Y así,
Axel Takero se convirtió en otra de las historias que las madres contaban a sus hijos al caer la noche, un nuevo capítulo en el folclore de San Vicente Ferrer, un ser errante que caminaba entre los vivos, pero habitaba ya en el reino de lo perdido, un recordatorio de que algunas cosas, en esta tierra, es mejor dejarlas en paz. Relato 2. El polvo de San Javier tenía memoria. Se adhería a las suelas de las huaraches, a los pliegues de las rebozos, y se incrustaba en el alma de quien nacía bajo el sol implacable de sus campos de maguey. Aquí, donde los cerros viejos custodiaban secretos de piedra y tiempo, la modernidad era un eco distante y las leyendas, una piel viva que cubría cada rincón. Celsin Popoca, con sus 22 años y una curiosidad que a menudo chocaba con la prudencia ancestral, nunca creyó del todo en los susurros de los viejos sobre el tonal, ese ser que habitaba las sombras de la sierra y que, se decía, podía tomar la forma de cualquier bestia para castigar la insolencia de los hombres. Su abuela, Teófila Quetzalí, una mujer cuyos ojos parecían haber visto el nacimiento de las estrellas, siempre le advertía, el respeto, Celsin, no es miedo, es la llave para que el mundo no te devore. Pero Celsin, recién llegada de una temporada en la ciudad grande donde había aprendido a dudar de lo intangible, se sentía inmune a esas viejas fábulas. Fue el verano más seco en décadas. El arroyo que alimentaba al pueblo se había reducido a un hilo de agua turbia, y las cosechas de maíz languidecían bajo un cielo que prometía lluvia sin jamás cumplir. La desesperación se palpaba en el aire denso, mezclada con el aroma persistente a copal de las rogativas nocturnas que se elevaban desde la pequeña iglesia de adobe. Una tarde, mientras buscaba hierbas medicinales en los senderos menos transitados, Celsin se topó con un paraje olvidado, casi oculto por la maleza espinosa. Era el sitio del antiguo Templo del Sol, o lo que quedaba de él, unas cuantas piedras erosionadas que formaban un círculo imperfecto, cubiertas de musgo y líquenes. Los ancianos prohibían acercarse a ese lugar, decían que allí moraba una energía antigua, un espíritu guardián que no toleraba intromisiones. Pero la curiosidad de Celsin era un fuego que no podía apagarse. Se adentró, empujando ramas y esquivando telarañas, hasta el centro del círculo. Al pisar la tierra, sintió un escalofrío que no era del viento. Había algo allí, una presencia latente que la observaba desde las profundidades del tiempo. En el centro exacto, semienterrado, encontró un pequeño ídolo de barro cocido, de formas primitivas, con ojos de obsidiana que parecían mirarla con una inteligencia milenaria. Ignorando la punzada de inquietud, y con la excusa de preservar la historia, lo desenterró y se lo llevó a casa. Esa noche, el silencio de San Javier fue distinto. No era el silencio habitual de la sierra, roto solo por el ulular de un búho o el lejano ladrido de un perro. Era un silencio denso, opresivo, como si el aire mismo contuviera el aliento. Celsin colocó el ídolo sobre la mesa de su pequeña casa, iluminada apenas por la tenue luz de una vela. Las sombras danzaban en las paredes, alargándose y contrayéndose de forma antinatural, imitando figuras que no estaban allí. El ídolo, con sus ojos de obsidiana, parecía seguirla. Al principio, lo atribuyó al cansancio, a la sugestión de las viejas historias. Pero luego, comenzó a percibir un aroma. No era el incienso quemado en la iglesia ni la tierra mojada que anhelaba. Era un olor a tierra húmeda y a algo más, algo salvaje y primitivo, como el de un animal enjaulado o una cueva profunda. Al acostarse, el sueño tardó en llegar. Oyó rasguños leves en el techo, como si garras afiladas se arrastraran sobre las tejas. El viento gemía en los aleros, pero los sonidos parecían más cercanos, más personales, como si algo rondara su casa, buscando una entrada. Los días siguientes fueron una lenta inmersión en la angustia. El ídolo parecía cambiar de posición en la mesa, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que Celsin notara el desplazamiento. Una mañana, al despertar, encontró pequeñas huellas en el polvo del suelo de su cocina, huellas que no eran de gato ni de perro, sino de algo con garras más grandes y dedos extraños. La sensación de ser observada se volvió constante.
Mientras caminaba por los senderos, el sol implacable quemaba su piel, pero el aire a su alrededor se sentía frío, como si una sombra invisible la siguiera de cerca. Los pájaros dejaban de cantar a su paso, y los perros del pueblo, que antes la saludaban con ladridos juguetones, ahora huían con el rabo entre las patas al verla. La gente de San Javier, siempre cálida y abierta, comenzó a mirarla con recelo, a susurrar a sus espaldas. Teófila Quetzalí la visitó, sus ojos viejos escrutándola con una mezcla de preocupación y reproche. «Has roto el equilibrio, Celsin», le dijo su abuela con voz grave, «has despertado lo que dormía en el sitio del tonal. Eso que te mira desde la obsidiana no es piedra, es un ojo antiguo que juzga». La abuela le habló entonces de Xocoyotl Tlacaelel, un ancestro lejano que, en tiempos de hambruna, había hecho un pacto oscuro con una entidad de la sierra para asegurar la prosperidad de su familia a cambio de un tributo anual de respeto, un tributo que con el tiempo se olvidó, convirtiendo la protección en una maldición latente. El ídolo, explicó Teófila, era un tótem de ese pacto, un recordatorio silente. El terror de Celsin no era un grito, sino un escalofrío constante que le helaba la sangre. Una noche, el sonido de los rasguños en el techo se volvió más intenso, más furioso. Un susurro grave, apenas audible, pareció penetrar en sus oídos, repitiendo su nombre, distorsionado, gutural. Se levantó de la cama, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La vela en la mesa parpadeaba violentamente, y las sombras se retorcían en las paredes, formando una silueta grotesca, mitad hombre, mitad bestia, con ojos rojos incandescentes. El olor a tierra húmeda y animal salvaje llenaba la casa, volviéndose insoportable. Sintió una presencia tangible detrás de ella, un aliento cálido y fétido en su nuca. Se giró lentamente, pero no había nada. Solo el ídolo, que ahora parecía brillar tenuemente con una luz propia, y en sus ojos de obsidiana, Celsin vio reflejado un rostro retorcido por el pánico, el suyo propio, pero también algo más, una cara ancestral que observaba con una malevolencia infinita. Comprendió entonces que no había explicación racional. No era la falta de sueño, ni la sugestión, ni la soledad. Había profanado un lugar sagrado, había irrespetado una advertencia milenaria, y había despertado a la entidad que la abuela llamaba el tonal, el nahual primigenio de la Sierra de San Javier, un guardián de la tierra que castigaba a los que osaban perturbar su descanso. La entidad no quería su vida, quería su cordura, quería que el miedo la consumiera lentamente, como un fuego fatuo que consume el alma. Intentó devolver el ídolo al templo del sol, pero una fuerza invisible la detuvo. Cada vez que se acercaba al umbral de su casa con el ídolo en las manos, un dolor agudo le perforaba el cráneo, y una voz siseante le advertía que no podía deshacerse de lo que había tomado. El objeto estaba ligado a ella, y ella, a la maldición. Celsin intentó pedir ayuda. Cuautli Robles, un amigo de la infancia, la miró con lástima y miedo, pero no pudo hacer nada. Los otros aldeanos se alejaron, temerosos de que la sombra que la seguía pudiera extenderse sobre ellos. El tiempo se desdibujó en un ciclo de miedo y vigilia. Celsin dejó de dormir. Las huellas en el suelo de su casa se multiplicaron, y a veces, por el rabillo del ojo, juraba ver una forma oscura escabullirse por los rincones. El susurro en su oído se hizo más claro, más constante, una voz que no hablaba palabras, sino que transmitía un conocimiento antiguo, un recordatorio de su transgresión y de la fatalidad ineludible que la esperaba. La carne se le pegó a los huesos, sus ojos se hundieron, y su piel se volvió pálida y cerúlea. Ya no era la Celsin curiosa y desafiante, era una sombra de sí misma, prisionera de una leyenda que había cobrado vida. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, se sentó en el porche de su casa, mirando los cerros que rodeaban San Javier. El silencio era total, salvo por el golpeteo rítmico de su propio corazón asustado. En las sombras de la sierra, que comenzaban a alargarse y a envolver el pueblo, Celsin vio dos puntos rojos que brillaban con una intensidad maligna. Eran los ojos.
Eran los ojos del tonal, observándola, juzgándola. La entidad no necesitaba manifestarse por completo, su presencia era suficiente, su aliento era el miedo, su sombra era la locura. Selsin-Popoca se había convertido en una parte de la leyenda, una advertencia viviente para aquellos que olvidaran el respeto a lo ancestral, un eco de la maldición de Xocoyotl-Tlacaelel, atrapada en el purgatorio de su propia casa, bajo la mirada eterna de los ojos de obsidiana. El polvo de San Javier, ese mismo polvo que cubría el templo del sol y la tumba de Xocoyotl-Tlacaelel, ahora también se adhería al alma de Selsin, pesada y eterna, recordándole que ciertas cosas, una vez despertadas, nunca vuelven a dormir. Y en los susurros del viento nocturno, los viejos de San Javier seguían contando la historia, no como una fábula, sino como una verdad cruda, una lección tallada en el miedo. Relato 3. El sol de Viesca caía como un yunque incandescente sobre las tejas de adobe, cocinando el aire hasta que el aliento se sentía como arena caliente en los pulmones. Crispín Salgado, con la espalda encorvada por años de labrar una tierra terca, observaba los mezquites raquíticos que apenas daban sombra a su milpa reseca. El polvo se adhería a su piel, a su ropa, a sus sueños. No era un polvo cualquiera, era el sedimento de siglos, la memoria pulverizada de un mar antiguo que un día cubrió estas llanuras, y que ahora solo dejaba salitre en el viento. Crispín amaba a Jacinta, su mujer, y a sus dos pequeños, pero el amor no llenaba el estómago ni cubría los techos. Las cosechas eran escasas, el ganado flaco y la promesa de una vida mejor, una burla cruel del destino. En las noches, cuando el ulular de los búhos rompía el silencio denso y el ladrido lejano de algún perro se perdía en la inmensidad oscura, Crispín sentía el peso de la desesperanza. Había escuchado las historias en la plaza, bajo el portal de la iglesia de Santiago Apóstol, o junto a la lumbre de don Eustaquio Quintero, el viejo sabio del pueblo, cuya piel era un mapa de arrugas y cuyos ojos guardaban el brillo de 1000 lunas. Don Eustaquio hablaba de la paciencia, del respeto a la tierra y a lo que no se ve. Advertía sobre la codicia, sobre las promesas que susurran los vientos del desierto cuando uno se encuentra solo, vulnerable. Contaba cómo, en tiempos de escasez, algunos hombres habían buscado atajos, pactos con la sombra que cabalga las llanuras, un jinete oscuro que ofrecía riquezas a cambio de algo. Nunca especificaba qué, pero el escalofrío en su voz y el brillo de advertencia en sus ojos eran suficientes para la mayoría. Sin embargo, la desesperación tiene su propia lógica, una que a menudo ahoga la voz de la sabiduría. Una tarde, tras una tormenta que prometió mucho y dio poco, dejando solo el aroma a tierra mojada que se evaporaba tan rápido como llegaba, Crispín tomó una decisión. Su hijo menor, Apolonio, había enfermado y el curandero del pueblo no daba abasto con sus hierbas. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Recordó las historias de don Eustaquio, no como advertencias, sino como mapas. Había un cruce de caminos a las afueras de Viesca, donde 3 senderos polvorientos se encontraban bajo la sombra de un solitario mezquite viejo, retorcido como un alma en pena. Se decía que ahí, en la noche más oscura, se podía invocar al jinete sombrío. No era un acto de fe, pensó Crispín, sino de desesperación. Después de besar a Jacinta y a sus hijos dormidos, se deslizó fuera de su casa. La noche era un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas indiferentes. El aire, que de día era un horno, se había vuelto gélido, un frío que calaba hasta los huesos. El sonido de sus propias pisadas sobre la grava y el polvo era lo único que rompía el silencio abrumador. El camino le pareció más largo que nunca, y cada sombra de nopal o de cardenche parecía alargarse de forma antinatural, cobrando vida. Al llegar al cruce, el viejo mezquite se alzaba como un espectro. El viento susurraba entre sus ramas desnudas, un murmullo que no era de hojas, sino de voces ininteligibles. Crispín sintió un miedo primitivo, un escalofrío que no era del frío, sino de una presencia. Cerró los ojos, respiró hondo, y con voz temblorosa, casi un susurro, pidió ayuda, pidió prosperidad,
pidió que sus campos florecieran y su familia dejara de sufrir. El silencio que siguió fue más pesado que el de la noche. Entonces, desde la lejanía, Crispín escuchó un galope. No era el de un caballo cualquiera, era un sonido grave, metálico, que resonaba en el vacío del desierto, acercándose con una lentitud que estiraba los nervios. El aire se volvió denso, pesado, con un olor a azufre y a tierra recién removida. Una silueta emergió de la oscuridad, montada en un corcel tan negro como la noche sin estrellas. El jinete vestía de charro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en las sombras. Sus espuelas, sus botones, todo lo que debía ser plata, brillaba con un fulgor oscuro, como obsidiana pulida. No habló. Solo se detuvo a unos metros de Crispín, la cabeza del caballo echando vaho helado en el aire. Crispín sintió que el corazón se le encogía en el pecho, pero la imagen de Apolonio enfermo y Jacinta con la mirada perdida lo impulsó. Necesito que mi tierra de frutos, que mi familia tenga para comer y sanar, dijo, su voz apenas audible. El jinete sombrío extendió una mano enguantada. En ella no había un contrato ni un pergamino, solo una moneda de oro antiguo, pesada y fría. Tendrás lo que pides. La voz, cuando llegó, no vino de la garganta del jinete, sino de todas partes a la vez, un eco resonante en el viento, pero el precio será el primer fruto de tu alegría, y el calor de tu hogar se volverá frío como esta noche. La deuda será pagada, en vida y en silencio. Crispín, cegado por la necesidad, tomó la moneda. Al instante, el jinete sombrío se desvaneció en el polvo, dejando solo el eco de su galope que se perdía en la inmensidad. Los días que siguieron fueron testigos de un cambio asombroso. La milpa de Crispín, antes mustia, reverdeció con una vitalidad insospechada. Las calabazas crecieron enormes, los chiles picaron con una fuerza inaudita, y sus pocas cabras se multiplicaron, dando leche abundante. En pocos meses, Crispín Salgado pasó de ser un campesino empobrecido a un hombre próspero, el más rico de Viesca. Reparó su casa, compró más tierras, y Apolonio se recuperó por completo. La gente del pueblo se admiraba de su fortuna, algunos con envidia, otros con respeto. Pero nadie, excepto Crispín, notó el costo. Jacinta, su esposa, ya no reía. Su mirada, antes llena de chispa y cariño, se volvió distante, ausente. Sus sonrisas, cuando las había, eran breves, forzadas, como si el acto de reír le doliera. Los niños, Apolonio y su hermana menor, Eulalia, dejaron de jugar con la algarabía de antes. Se volvieron callados, obedientes en exceso, sus risas infantiles se escuchaban cada vez menos, hasta que un día, Crispín se dio cuenta de que el sonido de la alegría de sus hijos había desaparecido por completo de su hogar. La casa, aunque ahora bien provista, se sentía vacía, fría. El calor de la lumbre no lograba disipar la helada que se había instalado en sus paredes, en sus almas. Crispín intentaba animarlos, compraba regalos, contaba cuentos, pero sus ojos permanecían apagados, sus voces monótonas. El horror se manifestó de forma gradual, insidiosa. Por las noches, Crispín escuchaba el leve tintineo de espuelas, un sonido fantasmal que parecía venir de las tierras que ahora le pertenecían. A veces, al mirar por la ventana, juraba ver una sombra más oscura que la noche misma, cruzando los campos, siempre en la periferia de su visión, siempre desapareciendo antes de que pudiera confirmar lo que veía. Objetos de valor en su casa, una joya de Jacinta, una moneda de oro, cambiaban de lugar o desaparecían por días para luego reaparecer en sitios inesperados. Una vez, encontró la moneda de oro del pacto sobre la almohada de Apolonio. El terror se le heló en las venas. La prosperidad de Crispín Salgado era una jaula de oro. Tenía todo lo que había deseado, pero había perdido lo más valioso, la risa de su familia, la alegría de su hogar, la calidez de su propia alma. El polvo de Viesca, que antes le parecía una carga, ahora se sentía como un mortal sudario, cada grano una promesa incumplida, una lágrima no derramada.
Intentó deshacerse de su riqueza, donar sus cosechas, regalar su ganado, pero la tierra seguía dando frutos en abundancia, el ganado seguía prosperando, como si una fuerza invisible mantuviera su pacto. La riqueza lo perseguía, lo asfixiaba, una maldición silenciosa. Una noche de luna nueva, Crispín no pudo más. Salió de su casa, y el silencio de su hogar le pareció más ensordecedor que el grito de un condenado. Caminó sin rumbo por sus vastos campos, bajo un cielo tan oscuro que parecía absorber la luz de las estrellas. El viento, que siempre soplaba en Viesca, estaba extrañamente ausente. El aire era denso, inmóvil. Entonces, lo vio. El jinete sombrío se alzaba en medio de su milpa, rodeado por la exuberancia de la cosecha. No se había movido, pero su presencia era abrumadora, palpable. Crispín cayó de rodillas, con las lágrimas brotando de sus ojos, las primeras en mucho tiempo. «Llévame a mí», gritó, «toma mi vida, pero devuelve la alegría a mi familia. Devuélveme el calor de mi hogar». El jinete sombrío no se movió, no habló. Pero Crispín sintió una voz en su mente, fría como el metal, resonante como el eco de un tambor lejano: «La deuda ha sido pagada. La alegría no se vende ni se compra, Crispín Salgado. Solo se entrega». Luego, el jinete sombrío extendió su mano enguantada y señaló hacia la casa de Crispín, donde una débil luz brillaba. En ese gesto, Crispín entendió. La deuda no era su alma, sino la alegría que había sacrificado por la riqueza. La maldición no era morir, sino vivir en la opulencia sin el consuelo de una risa, de una caricia verdadera, de un amor que no se sintiera como arena entre los dedos. Su riqueza, su prosperidad, eran el monumento a su propia transgresión, un recordatorio constante de lo que había perdido. El jinete sombrío se disolvió en la oscuridad, dejando a Crispín solo, arrodillado entre la abundancia de su tierra, bajo el cielo indiferente de Viesca. Desde entonces, Crispín Salgado vivió muchos años, un hombre rico en bienes pero pobre de espíritu, una sombra andante en su propia casa. La gente del pueblo lo respetaba, pero nadie envidiaba su silencio, su mirada vacía. La leyenda de Crispín Salgado se tejió en el folclore de Viesca, un nuevo capítulo en las advertencias de don Eustaquio, un cuento susurrado al oído para recordar que hay precios más altos que el oro, y que algunas deudas se pagan con el eco de la risa que nunca volverá a sonar. Y en las noches de luna nueva, cuando el viento se calma y el desierto guarda silencio, se dice que aún se escucha el leve tintineo de espuelas, un recordatorio del jinete sombrío que cabalga las llanuras, reclamando lo que le fue prometido. Relato 4. El polvo de la terracería se levantaba como un fantasma somnoliento con cada paso del autobús viejo que traía a Nabor Quintanilla de vuelta a Gualagüises. El sol de Nuevo León, implacable y dorado, bañaba los techos de teja y las paredes encaladas, haciendo que el calor se adhiriera a la piel como una segunda camisa. Nabor había regresado para hacerse cargo de la pequeña parcela de nogales que su abuelo, don Práxedes, había dejado. Él, con sus veintitantos, veía el pueblo con una mezcla de nostalgia y un desdén apenas disimulado por las viejas costumbres. Las historias de aparecidos y duendes que Eulalia Solís, la vecina de enfrente, solía contar con sus ojos nublados y voz cascada, le parecían reliquias de un tiempo que ya no existía, fábulas para asustar niños o mantener a los viejos entretenidos. Pura superchería, mascullaba Nabor para sí, mientras descargaba sus maletas en la casa que olía a encierro y a recuerdos. Una tarde, mientras exploraba los límites de su propiedad, Nabor se topó con un sabino centenario, un árbol tan viejo que sus raíces parecían venas de la tierra, gruesas y retorcidas, abrazando un montículo de piedras desiguales. Los lugareños, como le había advertido Eulalia en una de sus visitas cargadas de tamales y advertencias, decían que bajo aquel árbol, justo en ese montículo, descansaban los huesos de los primeros pobladores, quienes habían jurado proteger la tierra de cualquier intruso. Era un lugar donde ni los niños más osados se atrevían a jugar después del anochecer, un sitio que la gente evitaba con una reverencia silenciosa. Nabor,
sin embargo, vio solo un obstáculo. Las raíces invadían la orilla del río Gualahuises, un sitio perfecto para pescar, y las piedras estorbaban el paso. «Tonterías», pensó. Con una barra de acero y una terquedad nacida de la incredulidad, comenzó a remover las piedras, lanzándolas al río con un chapoteo indiferente. El crujido de las raíces al ser expuestas, el eco hueco de las piedras al chocar, resonaban en el silencio del campo. Esa noche, el ulular de un búho cercano se sintió más penetrante, más cercano que de costumbre, y Nabor, a pesar de su escepticismo, sintió un escalofrío que no atribuyó al frío. Los días siguientes trajeron consigo una serie de rarezas que Nabor intentó ignorar. Sus herramientas de campo, que dejaba cuidadosamente apiladas en el cobertizo, aparecían esparcidas por la parcela al amanecer. Una mañana, encontró su machete clavado en el tronco del sabino, donde jamás lo había dejado, y las marcas en la corteza parecían cicatrices recientes. El aroma a tierra mojada tras la lluvia se mezclaba, en ocasiones, con un hedor a azufre y a algo putrefacto que desaparecía tan rápido como se presentaba. Los perros del vecino, don Crescencio Ibarra, un hombre de pocas palabras y ojos sagaces, ladraban furiosamente por las noches hacia el sabino, sin atreverse a acercarse. Nabor comenzó a sentir una presencia. No era algo que pudiera ver, sino una sensación de ser observado, una presión constante en la nuca, como el aliento helado de alguien que se para demasiado cerca. Los susurros, apenas audibles, comenzaron a tejerse en el silencio de la noche, voces indistintas que parecían provenir del viento que mecía las ramas del viejo árbol. Una tarde, mientras Nabor podaba los nogales, sintió una picazón intensa en el brazo. Al bajar la manga, descubrió una marca. No era una roncha, sino una serie de pequeños rasguños, como si garras diminutas se hubieran deslizado por su piel. No recordaba haberse golpeado. Se lo atribuyó a una rama espinosa. Pero las marcas no desaparecían, de hecho, a la mañana siguiente, estaban más rojas y ardían. Eulalia Solís, al verlo, santiguó el aire con manos temblorosas. El guardián, Nabor. Has despertado al guardián del Sabino. Esa tierra tiene memoria y los que ahí yacen, no descansan en paz si son perturbados. Esos son los nahuales, los que toman forma para castigar al insolente. Te lo dije, mijo, te lo dije. Nabor se burló, pero la convicción en los ojos de la anciana le caló hondo. El terror se intensificó. La silla de madera de su abuelo, aquella que nadie movía, aparecía frente a la ventana cada noche, mirando hacia el Sabino. Las sombras en su cuarto se alargaban de forma antinatural, cobrando formas grotescas que parecían acechar desde los rincones. Una noche, un ladrido lejano se transformó en un aullido gutural que le erizó los cabellos. Se asomó por la ventana, pero solo vio la oscuridad más allá de la luz de su casa. Sin embargo, en el linde del campo, cerca del Sabino, una sombra más profunda que la noche misma se irguió por un instante, alta y delgada, para luego disolverse. La imagen se grabó en su mente. Ya no dormía bien. El cansancio se acumulaba, y con él, el miedo se asentaba, pesado y pegajoso. Una madrugada, Nabor se despertó con un frío glacial que le caló los huesos. La puerta de su casa estaba abierta de par en par, aunque recordaba haberla asegurado. El viento nocturno silbaba a través del umbral. Algo lo llamaba. Era una voz grave y antigua, que no pronunciaba palabras, sino una melodía lúgubre, como el lamento de la tierra misma. Con el corazón martilleándole en el pecho, Nabor se levantó y, como sonámbulo, siguió el llamado. Cruzó el patio, sintiendo el rocío frío en sus pies descalzos, y se dirigió hacia el Sabino. La luna, una uña plateada en el cielo oscuro, iluminaba el montículo de piedras que él había perturbado. Ahí, donde antes solo había tierra revuelta, ahora se alzaba una figura. No era animal ni humano, sino una mezcla macabra de ambos.
Su cuerpo parecía formado por las mismas raíces retorcidas del sabino, con ojos que brillaban como carbones encendidos en la oscuridad y una boca que se abría en una mueca silenciosa, revelando dientes afilados como guadañas. Un aura de dolor ancestral y furia contenida emanaba de la criatura. Nabor no pudo gritar. El miedo lo paralizó, clavándolo al suelo. La criatura levantó una mano, una garra hecha de madera vieja y tierra, y señaló el montículo. No había palabras, pero el mensaje era claro: has profanado lo sagrado. La voz que Nabor había oído antes, esa melodía de ultratumba, ahora llenaba su cabeza, una letanía de advertencias antiguas, de respeto por los ancestros, de la memoria de la tierra. Sintió como la energía se le escapaba del cuerpo, como si la criatura se alimentara de su vitalidad, de su atrevimiento. Cayó de rodillas, el pecho oprimido, los pulmones vacíos. La criatura se inclinó sobre él, y Nabor sintió su aliento gélido, el hedor a tierra muerta y eternidad. En ese momento, no hubo jumpscares, no hubo explicaciones racionales. Solo la certeza ineludible de que había roto un tabú, que había irrespetado algo infinitamente más viejo y poderoso que él. La criatura no lo tocó, no lo atacó físicamente. Su castigo fue la imposición de una verdad insoportable, la fatalidad de haber perturbado la paz de los muertos, la maldición de la tierra que se adheriría a él como su sombra. Cuando los primeros gallos cantaron, Nabor despertó, tendido en el suelo frío de su patio, a unos metros del Sabino. El sol comenzaba a teñir el horizonte de anaranjado. La criatura había desaparecido. Pero Nabor no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de la viveza de la juventud, ahora reflejaban una sombra perpetua, un miedo profundo que no lo abandonaría. Las marcas en su brazo se habían transformado en cicatrices permanentes, como las raíces del sabino, grabadas en su piel. El aroma a incienso y cempasúchil, que a veces se sentía en el pueblo en vísperas del Día de Muertos, ahora le traía recuerdos de la muerte y el lamento. Nabor se quedó en Gualahuises, pero su espíritu se había ido con la criatura. Nunca más volvió a burlarse de las historias de Eulalia Solís, ni de ninguna otra leyenda. Cada noche, el ulular de los búhos le recordaba la voz ancestral, y en el silencio de su casa, podía sentir la presencia que acechaba, no ya del sabino, sino de los rincones más oscuros de su propia mente. La leyenda del guardián, del nahual de Gualahuises que castigaba a los impíos, había encontrado un nuevo eco en el relato mudo de Nabor Quintanilla, un recordatorio viviente de que algunas cosas, en la profunda y misteriosa tierra de México, es mejor dejarlas en paz. Relato 5. El sol caía a plomo sobre Jicotencatl, tiñendo de ocre las paredes de adobe y levantando espirales de polvo en los caminos apenas transitados. El aire, denso y caliente, olía a tierra seca y a la promesa lejana de una lluvia que nunca llegaba del todo, solo a veces un murmullo de nubes que pasaban de largo. En el corazón de este pueblo, donde el tiempo parecía estancarse entre los murmullos de los viejos y el tintineo de las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel, vivía Yael Cuautli. Yael, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, era conocido por su habilidad para trabajar la madera, un oficio que había heredado de su padre y el padre de su padre. Aunque joven, la vida en Jicotencatl le había enseñado la paciencia y el respeto por la tierra, o eso creía él. Su pequeña casa, a las afueras del caserío principal, siempre necesitaba leña para el fogón, y aquel año, el invierno se anunciaba más crudo de lo usual. La necesidad agudiza el ingenio, pero también la imprudencia. Un día, mientras buscaba maderos caídos en los linderos del pueblo, sus ojos se posaron en el ahuehuete del ancestro, un árbol colosal que se alzaba solitario en un bosquecillo conocido como el Valle de los Murmullos. Los ancianos, como Seltzin-Xochua, la curandera del pueblo, siempre advertían que de ese valle no debía llevarse nada, ni una piedra, ni una rama. Es la cuna de los que fueron y de los que vendrán, Yael, le había dicho Seltzin una tarde, con sus ojos penetrantes como carbones encendidos. Ahí mora la tierra misma, y sus guardianes no perdonan la profanación.
Yael, que en el fondo guardaba un sano escepticismo, o quizás solo la arrogancia de la juventud, desestimó la advertencia. Aquel ahuehuete, de tronco retorcido y ramas tan gruesas como el cuerpo de un hombre, le ofrecía una cantidad de madera que resolvería sus problemas por meses. Armado con su hacha, y con el sol ya en lo alto, se adentró en el valle, sintiendo una extraña quietud, un silencio que no era el de la paz, sino el de la expectación. El primer golpe resonó con una estridencia inusitada, como un quejido que se desprendiera de las entrañas de la tierra. La madera era dura, más de lo que recordaba, y la savia que brotaba era de un color oscuro, casi rojizo, diferente a la de otros árboles. Mientras cortaba, sintió una punzada en la nuca, como si innumerables ojos invisibles lo estuvieran observando desde la penumbra del follaje. El aire se volvió pesado, cargado con un aroma a tierra húmeda y a algo más, algo salvaje y antiguo. Ignoró la sensación, atribuyéndola al esfuerzo y al calor. Cuando finalmente logró derribar una rama considerable y la arrastró fuera del valle, el sol ya se ponía, pintando el cielo de púrpuras y naranjas intensos. Al salir, echó un vistazo atrás y juró ver una sombra alargada, demasiado grande para ser un animal, deslizarse entre los árboles. Se encogió de hombros, pensando en el cansancio. Las noches siguientes, el sueño de Yael se volvió un torbellino de imágenes borrosas y sonidos distorsionados. Escuchaba el ulular de un búho que no sonaba a búho, sino a un lamento humano ahogado, y el lejano ladrido de los perros del pueblo que se tornaba en aullidos de terror. Las maderas del ahuehuete, apiladas en su patio, parecían exhalar un frío antinatural que calaba los huesos incluso en las noches más cálidas de Jicoténcatl. Una mañana, encontró sus herramientas de carpintería desparramadas por el suelo de su taller, algunas cubiertas de una fina capa de tierra oscura, como si hubieran sido usadas por manos invisibles. Pensó que tal vez era el viento, o algún animal, pero la sensación de estar siendo observado se intensificaba, una presión constante en su pecho. Yael comenzó a perder el apetito. Su mirada se volvía huidiza, y sus manos, antes firmes, temblaban a veces sin razón aparente. Zipak Titlali, su vecino y amigo de la infancia, lo notó. «Andas pálido, Yael. Parece que has visto al diablo», le dijo un día, mientras compartían un mezcal en la plaza. Yael solo forzó una sonrisa, incapaz de articular el nudo de miedo que se le había formado en la garganta. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó rasguños en la madera de su casa, no de roedores, sino de algo más grande, más deliberado. Se levantó y encendió su quinqué, recorriendo la casa. No encontró nada, pero al acercarse a la ventana, vio una sombra pasar a toda velocidad frente a ella, apenas un parpadeo, pero lo suficientemente nítida como para distinguir la silueta de un animal grande, de andares pesados y rápidos, que se alejaba hacia el Valle de los Murmullos. Desesperado, Yael decidió acudir a Seltzinsochua. La vieja curandera vivía en una casita de techo de tejas rojas, siempre envuelta en el aroma a hierbas y copal. Al verlo entrar, Seltzin no mostró sorpresa. Sus ojos, profundos y sabios, parecían ya conocer la historia. «Lo hiciste, ¿verdad, Yael?» «Tomaste del ancestro», dijo sin preámbulos, mientras ofrecía a Yael un té de hierbas amargas. Yael asintió, con la voz apenas un susurro. «He sentido cosas, Seltzin. Sombras, ruidos, tengo miedo». Seltzin suspiró, el sonido de viejas hojas secas. «El Valle de los Murmullos no es solo un lugar, Yael. Es un umbral. Dicen los antiguos que ahí descansan los espíritus de los primeros nahuales de Jicoténcatl, aquellos que podían tomar forma de animal para proteger la tierra. Y el ahuehuete es su corazón, su memoria. Cuando lo ofendes, despiertas a los guardianes. No son malos, Yael, solo defienden lo suyo». Seltzin le explicó que los nahuales de la leyenda no eran meros hombres que se transformaban en bestias, sino espíritus ancestrales, la esencia misma del bosque y de la tierra, guardianes de un equilibrio milenario.
Cuando Yael cortó el ahuehuete, no solo tomó madera, sino que desangró un pedazo del alma de Jicoténcatl. Están molestos, Yael. Quieren que devuelvas lo que tomaste. O que pagues por ello. La curandera le dijo que la entidad que lo acechaba no era una criatura de carne y hueso, sino una manifestación del descontento, una sombra con colmillos y garras que se alimentaba de su miedo y su culpa. Le prescribió un ritual, una ofrenda para intentar apaciguar a los espíritus, pero sus palabras carecían de la convicción habitual. Había una nota de fatalidad en su voz que heló a Yael. De regreso a casa, el terror de Yael ya no era un murmullo, sino un grito silencioso. La madera del ahuehuete en su patio parecía brillar con una luz tenue y oscura, y el aire alrededor de ella se sentía frío, como la losa de una tumba. Esa noche, la luna nueva sumergió a Jicoténcatl en una oscuridad casi total. Yael escuchó pasos pesados alrededor de su casa, el crujido de las hojas secas bajo algo que no caminaba como un hombre ni como un animal. Luego, un aliento frío empañó su ventana, y por un instante, vio dos ojos rojos brillantes mirándolo desde la oscuridad, ojos que no eran de lobo ni de puma, sino de algo más primordial, más antiguo, un reflejo de su propia transgresión. El terror lo paralizó. No había forma de escapar. Con el amanecer, la presencia se desvaneció, dejando a Yael exhausto, con el cuerpo cubierto de un sudor frío y el alma hecha pedazos. Durante los días siguientes, Yael intentó seguir las instrucciones de Seltzin. Regresó al Valle de los Murmullos, llevando ofrendas de copal, flores de cempasúchil y un pequeño cuenco con su propia sangre, como le había indicado la curandera. Intentó devolver los trozos de madera, pero al acercarse al lugar donde había cortado la rama, la tierra se sentía extraña, fría y sin vida. Los trozos de ahuehuete que había traído se habían petrificado, volviéndose pesados y negruzcos, imposibles de mover. La ofrenda, el arrepentimiento, nada parecía ser suficiente. La entidad no quería un simple perdón, quería una lección. La vida de Yael Cuautli en Jicoténcatl no volvió a ser la misma. Aunque las manifestaciones más violentas cesaron, la sombra de lo que había despertado nunca lo abandonó. Su casa se sentía siempre fría, y la madera que intentaba trabajar se astillaba o se pudría sin explicación. Los animales de su pequeño corral enfermaban con frecuencia, y las cosechas de su huerto eran escasas. La gente del pueblo, aunque nunca lo dijo directamente, empezó a distanciarse. Istri Colibrí, la joven que solía llevarle tortillas frescas, ahora lo evitaba, y los niños susurraban a su paso, mirando su rostro demacrado. Se volvió un hombre silencioso, sus ojos fijos en la distancia, siempre alerta, siempre esperando. La leyenda del ahuehuete y del joven Yael se arraigó en la memoria colectiva de Jicoténcatl. Se convirtió en una advertencia, un cuento para los niños y los forasteros sobre el respeto a la tierra y a los espíritus ancestrales. Los lugareños sabían que el Valle de los Murmullos no debía ser profanado, y el ahuehuete del ancestro permaneció como un recordatorio silencioso, su tronco ahora más retorcido, su follaje más denso, como si guardara un secreto oscuro. Yael vivió el resto de sus días en Jicoténcatl, un testimonio viviente de que algunas deudas no se pagan con dinero ni con arrepentimiento, sino con una vida marcada por la fatalidad, un alma condenada a sentir la eterna vigilancia de aquello que habita en los rincones olvidados del folclore, una presencia que susurraba en el viento y se alargaba en las sombras, recordándole que el miedo a lo desconocido era, a veces, el único compañero verdadero. Relato 6. El polvo de los caminos del Valle de Guadalupe se pegaba a los tobillos de Ixtlán-Xochitl como una segunda piel, un recordatorio constante de la tierra que lo había parido y que, según los viejos, algún día lo tragaría. Ixtlán no era hombre de grandes ambiciones, su vida transcurría entre los surcos de las viñas que cubrían las lomas y la taberna de don Margarito, donde el vino tinto local calmaba el ardor de la garganta y la fatiga del día. Era un joven de manos curtidas y mirada quieta, un rostro de sombra y sol, y una curiosidad que, a veces, se le antojaba un veneno lento.
El valle, con sus hileras de parras perfectamente alineadas bajo un sol implacable, era para muchos un paraíso terrenal, un lugar de prosperidad que había crecido de la misma tierra que una vez solo dio mezquites y nopales. Pero Ixtlán sabía que bajo esa capa de modernidad agrícola, el corazón del valle aún latía con ritmos antiguos, con susurros que el viento traía de las barrancas más profundas, de los rincones olvidados donde el tiempo se había detenido. Una tarde de esas en que el crepúsculo pintaba el cielo de Valle de Guadalupe con tonos de fuego y ceniza, Ixtlán se aventuró más allá de los límites conocidos de los viñedos de su patrón. No era la primera vez que la inquietud lo empujaba a explorar. Siempre le había atraído una vieja cueva, casi oculta por la maleza y las rocas, en una de las laderas del Cerro del Tigre, una formación rocosa que dominaba el paisaje. Los ancianos del pueblo, como Tezcatlipoca, el curandero de la sierra, siempre advertían contra ese lugar. Ahí no se entra, Ixtlán, le había dicho Tezcat con su voz ronca, los ojos entrecerrados como los de un águila vieja. Ese es el sitio donde el tiempo se confunde y las sombras cobran dientes. El guardián no duerme, solo espera. Ixtlán, aunque respetuoso de la sabiduría ancestral, no podía sacudirse la idea de que eran solo historias para asustar a los niños, leyendas para mantener a la gente lejos de tesoros escondidos o de algún nido de alacranes. Esa tarde, el sol ya se hundía, tiñendo las nubes de un morado intenso, y la brisa traía el aroma a tierra seca y a las uvas maduras. La entrada de la cueva parecía un ojo oscuro en la faz de la montaña, invitando y aterrando a la vez. Impulsado por una mezcla de desafío y fascinación, Ixtlán encendió una pequeña antorcha improvisada y se internó en la oscuridad húmeda y fría. El aire adentro era pesado, con un olor a humedad y algo más, algo animal y terroso que le erizó los vellos de la nuca. No encontró tesoros, ni nido de alacranes, solo rocas milenarias y un silencio tan denso que parecía absorber el sonido de sus propios latidos. En lo más profundo, la luz de su antorcha reveló una serie de grabados rupestres, figuras extrañas de hombres con cabezas de animal, ofrendas y símbolos que no comprendía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si hubiera abierto un libro prohibido, un pasaje a un tiempo olvidado. Tomó una pequeña piedra pulida del suelo, un recuerdo, pensó, de su atrevimiento, y salió de la cueva sintiendo que miles de ojos lo seguían desde la oscuridad. Al principio, no fue más que una incomodidad persistente. Un susurro casi inaudible en el umbral del sueño, el crujido de las hojas secas fuera de su jacal cuando no había viento, la sombra de un perro grande y oscuro que se deslizaba por su visión periférica solo para desaparecer al voltear. Los perros del pueblo, que antes lo recibían con ladridos alegres, ahora le gruñían con los lomos erizados cuando Ixtlán pasaba, y los pájaros enmudecían a su presencia. Una mañana, encontró las pocas provisiones de su despensa revueltas, pero nada había sido robado, solo movido, como si una mano invisible hubiera hurgado sin propósito. La piedra pulida que había tomado de la cueva, que dejó sobre la mesa de su cocina, aparecía a veces en el rincón más oscuro de la habitación, otras debajo de su almohada. El terror, aún tenue, comenzaba a arraigarse en su pecho como una semilla en la tierra fértil del miedo. Las noches se volvieron una tortura. El ulular de los búhos, antes un sonido familiar y reconfortante, ahora le sonaba a un lamento que lo llamaba por su nombre. Sentía una presencia, pesada y fría, acechando en los límites de su percepción. Era un miedo que no se podía explicar con ladrones o animales salvajes. Era el miedo a lo que no tiene forma, a lo que no se puede tocar, pero que te mira, te respira en la nuca y te conoce. Ixtlán dejó de dormir. Sus ojos se hundieron, su piel se volvió cerosa. Un día, al regresar de las viñas, encontró la puerta de su jacal abierta de par en par, y al entrar, el aroma a incienso, un incienso denso y antiguo, llenaba el aire, aunque no había encendido nada. Sobre su mesa, la piedra de la cueva no estaba sola, la acompañaba una ofrenda de carne cruda y una pluma de cóndor, elementos que Tezcatlipoca utilizaba en sus rituales más oscuros.
Fue entonces que Ixtlán supo que había cruzado una línea, que había despertado algo que no debía ser molestado. Desesperado, Ixtlán buscó a Tezcatlipoca. Lo encontró en su pequeña cabaña, rodeado de hierbas secas y amuletos. El viejo lo recibió con una mirada de profunda tristeza, como si ya supiera lo que Ixtlán venía a confesar. «Entraste a la cueva, ¿verdad, muchacho?», preguntó Tezcatl, sin necesidad de que Ixtlán abriera la boca. La voz del viejo era un murmullo, pero cada palabra resonaba con el peso de siglos. Ese lugar no es solo una cueva. Es un santuario. Un lugar de poder ancestral donde el nahual del cerro vigila el equilibrio. No es un nahual cualquiera, Ixtlán. Es el espíritu de los antiguos, el que vela por los secretos de esta tierra. Tú tomaste lo que no era tuyo, y él te ha marcado. Te ha reclamado. Tezcatl explicó que el nahual no buscaba sangre, sino una restitución, una lección. Había transmutado su forma, no para matar, sino para atormentar, para recordarle a Ixtlán la sacralidad de lo olvidado, el tabú que había roto. La pluma y la carne eran una advertencia, un llamado. Esa noche, el terror alcanzó su clímax. Ixtlán se encerró en su jacal, temblando, la luz de una vela apenas disipando las sombras que bailaban en las paredes. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando la madera de su casa. Podía escuchar rasguños en el techo, pasos pesados que rodeaban su hogar, el aliento de algo grande y salvaje. De repente, un golpe seco y potente sacudió la puerta. Y luego otro. Y otro. No eran golpes de un hombre, sino de una garra o un puño no humano. A través de la rendija de la puerta, Ixtlán vio dos ojos incandescentes, rojos como brasas, que lo miraban fijamente. El aire se volvió helado. Un gruñido profundo, gutural, vibró en el aire, y luego, una voz. No era una voz de hombre, ni de animal, sino una mezcla de ambas, un susurro ronco que parecía surgir de la tierra misma. Lo que es de la tierra, a la tierra vuelve. Lo que se toma sin permiso, se paga con el alma. Ixtlán cerró los ojos, apretándolos con todas sus fuerzas, sintiendo como el miedo le roía las entrañas, como la presencia del nahual llenaba cada arporo de su ser. No era la amenaza de la muerte lo que lo aterrorizaba, sino la pérdida de sí mismo, la certeza de que algo le sería arrebatado, no de su cuerpo, sino de su esencia. La vela se apagó de golpe, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. Cuando el sol asomó por el horizonte, tiñendo de nuevo las viñas con su luz dorada, el silencio había regresado. Ixtlán yacía en el suelo, acurrucado, con los ojos abiertos y vacíos. La piedra pulida estaba de nuevo en su mano, fría y extraña. Se levantó, pero ya no era el mismo. La chispa de su curiosidad había sido extinguida, reemplazada por una sombra permanente en su mirada. Caminaba por el valle de Guadalupe como un espectro, su presencia casi imperceptible. Los perros del pueblo ya no le gruñían, lo ignoraban, como si ya no existiera. Ixtlán no había muerto, pero el nahual del cerro había dejado una huella indeleble en su alma. Había pagado el precio de su transgresión, no con la vida, sino con la paz, con la alegría, con la simple capacidad de vivir sin el miedo constante de una presencia que lo acechaba desde la periferia de su percepción. El valle seguía siendo hermoso, productivo, pero para Ixtlán, cada susurro del viento, cada sombra alargada de las parras, era un recordatorio de que la tierra tiene sus propios guardianes, sus propias leyes inquebrantables, y que no todos los secretos están destinados a ser descubiertos. Su historia se convirtió en un nuevo eco en las advertencias de Tezcatlipoca, un susurro más en el rico tapiz de leyendas del valle, un recordatorio de que incluso en la tierra más fértil, lo sagrado exige respeto y lo olvidado, una memoria eterna.